Auspicia a Impacto Económico Rakiduam, servicios para la industria del petróleo y gas. Microtrack. Tercer bloque de Impacto Económico, retomamos el tema del impacto del coronavirus en la economía. Vamos a dialogar con el licenciado Gustavo Lázari, que además es un empresario pyme y vive los problemas derivados de esta recesión que, además del virus, se suma a un contexto económico que ya venía complicado. Señor director, vamos a la entrevista. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. ¿Cómo te va, Daniel? Gracias por llamar y no estamos presentes, pero estamos por esta vía, por lo menos. Dale. Así es. Como empresario pyme del rubro alimentación, ¿cómo estás viviendo el impacto del coronavirus en la actividad comercial? Mirá, vamos por partes. Te hablo de lo más chiquito a lo más grande. Mi actividad está exenta porque está considerada esencial. No obstante, no te olvides que la economía es un sistema de vasos comunicantes. Es muy difícil explicar a los gobiernos estas cosas, porque como no están acostumbrados a laburar y a pagar quincenas y a vivir en el sector privado, es como que a mí me nombre secretario de deportes y me preguntes qué opino del béisbol. Nada, porque no tengo ni la más remota idea, en mi vida lo practiqué. Entonces, para estos tipos, no digo este gobierno, todos los gobiernos, les es muy difícil entender la microeconomía de la empresa cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, la industria está, aún la de alimentos, no, la está pasando muy mal porque se venden muy pocos alimentos, algunos rubros muy específicos, y cuando la gente tiene miedo, muchos productos pasan a ser suntuarios por más que sean alimentos, ¿entendés? Nadie te va a comprar hoy un tarrito de alcaparras, ¿entendés? Porque lo va a considerar suntuario frente a la emergencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Y además, como somos un sistema de vasos comunicantes, vos hoy se te rompe un repuesto y no puede venir tu mecánico. Claro. ¿Entendés? Y le está pasando a la economía, y ahora sí pasó algo más general, lo peor que le puede pasar a una economía, que es el miedo. No hay nada peor que eso. Pero nada peor, ¿eh? Te digo que la Segunda Guerra Mundial no es más jodida que el miedo. ¿En qué sentido? Que la gente cuando tiene miedo se guarda, se mete en cuarentena, forzosa o no forzosa, y no consume. Porque hace como el oso, ¿viste? Que se queda invernando y el tipo no gasta ni energía, duerme 6 meses. ¿Entendés? Esto es lo que está pasando a la familia. Entonces están achicando todo su nivel de consumo, todo su nivel de gasto, ni hablar de inversión, ni hablar de préstamo, ni hablar de operación financiera, y, y se guarda. Y eso a la economía le hace un daño violento, porque, a ver, hoy un consumidor, una familia no sabe si comprar, duplicar la compra de fideos o de papel higiénico, pero sacó de su cabeza la pelota de fútbol, el televisor o reparar la plancha, qué sé yo. Claro. Digo. Entonces, eso sumado a que las medidas del gobierno vienen a cuentagotas, porque evidentemente nadie gobierna pensando que va a gobernar un tsunami. Yo me pongo en los zapatos de Alberto, un tsunami o una pandemia de este tipo. Pero la realidad es que la media viene a cuentagotas por este no entendimiento de cómo es la cadena comercial. Entonces, hoy vos tenés cadena de pagos totalmente quebrada, absolutamente quebrada. Ahora están liberando el clearing, pero es una medida de grandes para grandes, de grandes para bancos. Es una medida que no llega al mundo pyme. Es más, al mundo pyme lo empeora, porque nos obliga a cubrir los cheques, pero no a tener refinanciación de nuestros cheques. Claro. Entonces, vos cobrás hoy un cheque a 30 días y no tenés ni una cueva para descontarlo. Claro. ¿Está? Pero el cheque que diste vos sí lo tenés que cubrir. Entonces, a la pyme la colocan en el peor de los mundos. Y no hay certeza de cómo pagar sueldos y los insumos básicos como la energía. Entonces, hoy, en estos días de cuarentena, te puedo asegurar que las pymes están en el peor de los mundos, Claro. sin lugar a dudas. Ahora te pregunto como economista también, ¿qué podría hacer el gobierno? ¿Qué medidas debería tomar para que las pymes puedan ver amortiguada su situación ante esta recesión? Mirá, vamos por partes. Y ahora te hablo más en general, no solo por el mundo comercial, empresarial, pyme, lo que Sí, sea. sí.
Si vos tenés como... El economista tiene que partir en función de las restricciones que tiene. ¿Está? Vos no podés suponer un abrelatas en una isla desierta. Ese es el típico chiste de los economistas, ¿no? El tipo está en una isla desierta, tiene que abrir una lata y supone que hay una abrelata. No, no hay una abrelata. Abrirla sin el abrelata. Acá lo mismo. Acá hay un supuesto que tenemos que entender. Yo no soy epidemiólogo, ni tengo la menor idea, y creo que estudié economía para escapar de la biología, ¿no? O sea, no tengo ni idea. Pero tomo como cierto que la cuarentena es el mejor remedio. ¿Ah? Lo tomo como un dato. Para mí, me lo baja la política y listo, es dato, chao, no se discute más. Tomando eso como dato, vos tenés que garantizar que la gente esté dentro de su casa. Para que esté dentro de su casa, un economista te va a decir, lo primero es la paz social. Sin paz social, la gente no se va a quedar en la casa. Y la paz social es hija del ingreso asegurado. ¿Tá? Si la gente no tiene para comer, olvídate, va a asumir los riesgos que tenga que asumir, no solo de una pandemia. Si afuera hay un león y tus hijos no comen, salís y saltás arriba del león y vas a buscar comida, que la gente va a salir. Entonces, el peor de los mundos que nos puede pasar es perder la pandemia y perder la economía. Claro. Ya la cuarentena te cercó la economía. No hagamos que la paz social te rompa la pandemia. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Entonces, para asegurar la paz social, vos tenés que asegurar, y el gobierno hizo ahora, tiró un salvavidas a los monotributistas, de categorías A y B y algunos informales, tenés que asegurar que a la gente le llegue la plata. Para que le llegue la plata, tenés que asegurar que las empresas paguen los salarios y que los contrapropistas tengan su ingreso. A ver, eso no es magia, la plata no se produce, no se emite, se produce. Como no hay producción, vos hoy tenés que hacer, y esta es una propuesta que hemos elevado con Fausto Fotorno, Sí. vos tenés hoy que hacer lo que se llama un puente financiero. Es decir, bueno, que el ANSES le preste a todos aquellos que tienen problemas en pagar los sueldos y que después de la pandemia le devolvamos la plata. ¿Está bien? Vamos a suponer que yo tengo en la cuenta corriente tengo la plata de los sueldos. Viene ANSES y me dice, che, te presto plata. No, no, acá, yo tengo esto, olvídate. ¿Está? No encaro ninguna deuda. Pero seguramente una casa de deportes que cerró hace 10 días no tiene plata para pagar los sueldos. Entonces, a él le prestan. Automático, ¿eh? Ni siquiera intervención bancaria. El banco es solamente un puente. No hay que tener que abrir carpeta a los bancos. Los chicos están en la casa, dejarlos ahí. ¿Cómo es? Y después de la pandemia, y esto obviamente el ANSES le vende bonos al gobierno, al Banco Central, el Banco Central emite contra esos bonos, esa plata va a pagar los sueldos, cuando termina la pandemia, esa plata vuelve al ANSES, recompra los bonos y absorbe la emisión. Claro. Sería una emisión temporaria, puntual y focalizada, ¿no? A ver, vos me conocés, soy el primer enemigo de la emisión monetaria. Pero dada la circunstancia, hoy la paz social es perder la paz social es un riesgo mayor a una eventual inflación dentro de un par de meses por esta emisión. ¿Estamos? Entonces, yo no soy keynesiano, yo no digo que eso no va a generar inflación. Sí, va a generar inflación. Por eso, claro, el día después de la pandemia tenés que salir a buscar los pesos, como sea. ¿Ah? Y si no es porque la gente te la devuelve, es con un flor de ajuste fiscal para bajar la tasa de emisión futura, o sea, lo que sea. Pero tenés que ir a buscar los pesos que están en la calle. Que no se vuelquen a los bienes y generen más inflación todavía. Lógico, que es un escenario probable que suceda. No está fuera de análisis. Claro. Pero la emisión sería temporaria si el sistema funciona, que después las empresas y los comerciantes devuelven ese crédito. En el plazo que se establezca, no hace falta que sean 2 días. Ahora, esa es una medida que el gobierno puede tomar. ¿Por qué tiene que tomar esta medida? A mi gusto, porque Argentina no tiene bancos y no tiene moneda. Entonces, cuando vos no tenés un sistema financiero, pues lo que hay no es un sistema financiero, es un sistema de recaudación del gobierno, donde usted dice la palabra banco es una pantalla que tapa la palabra fin. Y no tenés moneda, y no tenés mercado de capitales, en cualquier país del mundo, ¿cómo se resolvió esto? ¿Qué pasa en Europa? La tasa de interés es 0 y tiene una moneda estable. Entonces los bancos le prestan a las empresas y se mueren por prestarle guita a las empresas. ¿Tá? Entonces, hoy una pyme italiana, y he hablado con ellos, que no puede pagar sueldos, un tipo sacó un crédito a 6 meses, 8 meses en un banco, casi inmediatamente. Entonces, se pacificó. Y si no hay cuarentena, no es porque hay una desesperación por ir a trabajar,
sino por locura que no cumplimos comportamiento. ¿Me explico? Perfecto. Gustavo, Ahora, sí, sí. completa la idea, por favor. Entonces, para mí la condición básica, si es que la cuarentena es la solución, y lo tomo como dato, no estoy oponiéndome a la cuarentena, lo tomo como dato, no puedo opinar si está bien o mal. Básica es que se cumple es que la gente esté en la casa, porque la gente esté en la casa necesitas paz social, y paz social es hija del salario. ¿Tá? Y eso no veo que lo estemos garantizando. Desde el punto Ojo que de... Sí. Es cuestión de días esto, Sí, claro. Esto, 2 fines de semana se tenemos un descalabro. Desde el punto de vista fiscal, desde AFIP, los organismos de recaudación provinciales, ¿qué se debería hacer a tu juicio con la cuestión impositiva? A ver, te hablo en 2 términos. En términos de largo plazo, sin pandemia, yo soy de la idea que Argentina tiene que hacer una reforma tributaria brutal, sacar la pandemia de la cabeza. Sí. Hay que ir a 5 impuestos, que lo recaude un solo organismo recaudador, sacar todas las rentas provinciales y las rentas provinciales que reciban vía fideicomiso de forma automática lo que recauda la FIP. Punto. Un impuesto para municipios, un impuesto para provincias, 2 impuestos para nación, 3 impuestos para nación. Chao, otra cosa. Chao coparticipación, basta esas estupideces que son 50 años de fracaso. Ahora, en este contexto de pandemia, de mínima, lo que tiene que hacer la FIP y las rentas provinciales es suspender ejecuciones, embargos. Lo han hecho a lo peronista, ¿viste? Al telefonazo. No, darle la certeza a la gente con un decreto que eso está suspendido. ¿Tá? Y no digo mientras dure la pandemia. Esto genera un daño económico tal que tiene que suspenderlo por lo menos un año, mínimo. ¿Tá? Suspender ejecuciones, embargos, y suspender mecanismos de recaudación anticipada, que son las percepciones. ¿Está? Y se les va a caer la recaudación a cero, y se les tiene que caer. Hoy es la bolsa de la vida, hoy entre los chicos y el fisco. Yo te voy a dar un dato que es de color, pero es pavote, lo saqué anoche. Si vos pones CIRCREP en Google, hay 35.000 búsquedas. Si vos pones el coronavirus, hay 5.000 millones de búsquedas. ¿Tá? O sea, a la gente le preocupa más la salud que esta porquería de estos impuestos. Entonces, estos muchachos van a tener que esperar. Yo lo lamento, es así. Se financiarán como se financien. Como se financia hoy una pyme, un kiosco. O sea, la pandemia no le tocó al sector privado solamente. No, es que además, si el sector privado no produce, no puede vender, ¿de dónde van a salir los recursos para pagar impuestos, no? Por supuesto, y esta cuarentena realmente da una lección. Yo siempre, al concepto de economía en 5º año, me tocó la hiperinflación del 89. Y no quiero ser sádico, pero la disfruté por lo que aprendía en el día a día, ¿viste? O sea, no es común para un estudiante de economía entrar en una clase con $1 a 50 y salir con 80. No es algo anormal. Y aprendamos esto. Es importante el sistema económico. Es importante el sector privado. Paralizaste el sector privado y mira el desastre que tenés. Claro, tal cual. O sea, viste cuando decís, no, que la economía, el sector público. Flaco, paraste la economía privada, hiciste un desastre. Sí. Y por suerte hay abastecimiento y lo va a seguir habiendo, pues las fábricas siguen trabajando, pero el desastre hasta anímico que hemos provocado claro. es impresionante. Por eso el sector público tendrá que esperar y tendrá que ahora entender lo que le pasa a un pyme todos los días y a un kiosquero todos los días. Eso de no llegar a fin de mes y ver qué hace con la guita. Bueno, señor gobernador, te toca a vos, flaco. O sea, buscala como puedas, porque todo el mundo la busca como puede. Yo creo que el sistema impositivo tiene que aprovechar esta vuelta para clarificarse, blanquearse, achicarse, entender que no estamos hechos para cargar la mochila fiscal. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, tu aporte siempre tan esclarecedor y esa forma tan coloquial que tenés de explicar las cosas que la hacen más entendible, lo cual es muy necesario para entender lo que está pasando e identificar soluciones. Muchas gracias y que estés muy bien. Gracias, la próxima la hacemos allá en Neuquén, dale. Seguramente. Un gusto. Te mando un abrazo grande. Gran abrazo. Días y noches trabajando, puliendo cada detalle,
revisando todo una y mil veces, porque siempre hay algo para mejorar. A veces el reconocimiento llega rápido y a veces se hace desear. Pero la pasión por ser cada día mejor es algo que siempre está conmigo. Medife está conmigo. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor, AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones, en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.